comencé a comentar y solamente vamos a terminar lo que había quedado pendiente la semana pasada, que tienen sus hojas. Nos quedamos en el último punto que explicamos fue el del Mashiach que lleva a la práctica de la Torah, sirve el Yetzirah, o inclinación al mal, por medio de la emuna. Y bueno, eso lo explicamos, dijimos en qué consiste, porque la Torah de Moisés no puede justificar al hombre, eso era lo que exponía Saúl, que la Torah de Moisés tenía una cierta limitación de poder justificar al hombre por sus faltas, y explicamos en qué sentido eran, que la Torah pues es buena, es pura, es santa, pero que nosotros al tener esa inclinación al mal es lo que nos hace errar, es lo que nos hace desviarnos en momentos clave donde tenemos que mostrar obediencia, que es donde nos perdemos, porque tenemos una inclinación que él, dentro de la explicación que dio ya más adelante en sus cartas, era que el viejo hombre, o esa inclinación al mal, nos esclaviza, actuar siempre no. Y cuando queremos comenzar a cambiar el rumbo, no es tan fácil, porque esa parte de nosotros se resiste a alinearnos a la voluntad de Dios, de Elohim. Y él enseñó a lo largo de su vida que la emuná que podamos depositar en Elohim a través del Mashiach, de su enseñanza y de su sacrificio en expiación por el pueblo de Israel, es lo que nos libera de esa inclinación y de estar siempre en la tendencia de estar actuando mal. Eso es lo que él viene a resaltar aquí. En este sermón, o en esta primera explicación que él dio, no da muchos detalles, o al menos el redactor de aquí de Hechos no dio todos esos detalles, pero lo vamos a extraer a lo largo de las cartas de Saúl. Y así fue como él fue descubriendo. Él decía que este era un misterio que antes no se había podido revelar, no lo habían podido ver los hombres, los profetas, los enviados de Elohim para dar al mundo a conocer su palabra, pero que en este tiempo se les había concedido a los emisarios, ¿no? Los apóstoles, y se envió Yeshua. Así que esto es lo que va a hacer va a marcar bastante la enseñanza de Saúl, y es lo que mucha gente no podía entender en su tiempo. Creaba conflictos, lo acusaban de ser un maestro falso, que él no podía enseñar que no justifica. Pero viendo o teniendo una perspectiva de que la Torah consiste en hechos reales, y finalmente ya sea que hagamos lo bueno o lo malo, hay una sentencia para nosotros, favorable o de castigo, de reprensión, en paga a una mala acción, a fallar, a errar. Y Saúl decía, todos estamos sujetos a esa inclinación, y la única manera de quitarla es teniendo emuná, que es lo más elevado. Lo vimos cuando abordamos la Sefirá de Keter, que es ahí donde reposa la emuná, es lo más elevado que puede expresar en la espiritualidad de un ser humano. Es ese contacto directo con el Elohim. Y una persona que desarrolla su emuná, esa persona está en poder y en capacidad de irse liberando de esa inclinación al mal. Y vemos como una persona que tiene emuná vive libre, ya no es esclavo del mal. Y a su vez pues recibe la ruach de Elohim, ese poder de él que nos ayuda a mantener ese estado de pureza, de santidad. Los puntos que faltaron fue el siguiente, dice: judíos y prosélitos piadosos siguen a los emisarios. Comentábamos con Josué el día de ayer, solamente la Reina Valera, la traducción en el versículo 13:42, eso no dio tiempo de comentarlo hace 8 días, pero hoy lo vamos a ver y estuvimos revisándolo con Josué. Dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, aquí dice, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y yo no sé ustedes qué crítica pueden hacer de este versículo. Es el 13:42 de Hechos, del libro de Hechos. Dice que salen de la sinagoga, pero la redacción de nuestra traducción Reina Valera dice que los gentiles les rogaron. Y obviamente en la sinagoga no se reúnen los gentiles, se reúnen solamente judíos y convertidos al judaísmo, que era lo que explicamos, judíos y prosélitos. Y aquí Reina Valera podemos identificar que
que tiene o que quiere aportar algo, ¿no? Dice que gentiles, pero después ellos continúan traduciendo y en el 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Elohim, de Dios. Y vemos aquí cómo es el esfuerzo, obviamente, ¿no?, de los traductores de estar incluyendo a los gentiles. Quizás sea un buen deseo, pero no es lo mejor que podamos hacer. Porque si están hablando de que se reúnen en una sinagoga no asistían los gentiles. Un prosélito ya es un convertido al judaísmo, ya dejó de ser gentil, ya no se le puede clasificar como gentil, porque ya es un observante de la ley. Y yo me di la tarea de revisar aproximadamente 5 traducciones diferentes al español, y esta es la única que inserta la palabra gentil. Y si nosotros tenemos cuidado y analizamos bien, no podría existir esa palabra ahí, porque no había gentiles en la sinagoga. Y Reina Valera hace ese esfuerzo, ¿no?, hace esa labor de poner la palabra gentil ahí. Y el versículo 43 dice que despedida la congregación, muchos judíos y de los prosélitos, pero ahí ya no vuelve a sostener que son gentiles. Pero obviamente todo eso es para qué, para presentarle a las naciones que ellos están dentro del plan. Pero aquí está forzando el texto, aquí lo está enfocando de una manera mala. Tal vez la intención sea buena, pero después vamos a encontrar esa respuesta más adelante y durante la vida de Pablo. Pero aquí no cabía el por qué poner esa palabra. Revisamos 5 traducciones, también José se dio la tarea de revisar algunas, dice el comentario ayer, y él también dijo, curiosamente solamente Reina Valera inserta gentiles acá. Y 5 traducciones más no aparece gentiles, dice la gente, del pueblo, la multitud, y solamente aquí inserta el vocablo ahí gentil. Vimos ese detalle, y el siguiente punto dice así: el siguiente Shabbat, reunidos en la sinagoga, Saúl y Barnabás reciben oposición de judíos que manifiestan envidia ante la gran multitud convocada para escuchar el mensaje de la salvación. Y es parte de lo que veíamos y lo que pasó con Bar Jesús. Van los apóstoles a Chipre, está Sergius Paulus, el procónsul, el encargado de esa región. Él tiene lo que califican como un falso profeta, quizá compartiéndole a su manera su mensaje. Vienen los apóstoles y él se opone a su enseñanza, porque los prefieren a ellos en lugar de a Bar Jesús. Y aquí vuelve a suceder lo mismo. Ya la comunidad judía como tal, ellos expusieron su mensaje, y el próximo Shabbat los líderes de la sinagoga se ponen celosos porque el pueblo prefiere escuchar la enseñanza de ellos. Y a veces es algo que se mantiene todavía vigente. Hay gente que se llena de celos cuando tú puedes exponer la palabra de una mejor manera. Se llenan de celos y empiezan a decirte: no, es que él es un falso maestro, es que él no tiene estudios, es que él esto, es que él lo otro. En lugar de estar contentos, como lo veíamos otra vez, de que nos podamos reunir entre todos, armar un conocimiento que sea de bendición para nuestro pueblo, nuestra comunidad, está la oposición. Y estos judíos, obviamente por sus celos, comienzan a apuntar a las personas, a ciertos que compartían la misma idea quizá que ellos, y los empiezan a incitar en contra de los apóstoles. Eso es lo que vamos a ver acá. Y bueno, Pablo comienza a ver, él ya tenía un antecedente cuando Yeshua se aparece a él, le dice: es necesario que tú padezcas y sufras, ¿no?, llevando ese mensaje. Yo te voy a enseñar lo que significa dar testimonio de mí en los pueblos. Y hasta acá yo lo estaba viendo, que se hacía realidad esas palabras, porque estaba él sufriendo oposición tal cual como le había sido anunciado. Pero él hizo algo bien importante. Él trató de fundamentar su vida en los escritos proféticos, de buscar un respaldo, un cimiento por medio del cual él pudiera estar firme y estable y vencer cualquier oposición. Y eso es lo que nosotros debiéramos estar en busca. Tal vez a mí me califican como un maestro falso, ¿no?, porque no estudias, es que él es que el otro. Yo no me puedo dejar guiar por la oposición que me den algunas personas, sino que encontrar la razón de mi existencia, la razón de vida, la misión que a mí se me entrega. Nadie la va a poder buscar por mí. Cada quien es responsable de descubrir por qué Elohim se le ha revelado. Y Saúl recurre a la cita de Isaías,
y ya la leímos, Isaías 49:6, y la podemos leer nuevamente, porque él cuando cita esto es para responderle a esa oposición de los judíos, de los de su nación, de cierta parte, porque si estamos viendo que las multitudes de judíos y de prosélitos quieren saber el mensaje, no podemos decir que los judíos totalmente están rechazando el mensaje, sino ciertas personas, los líderes, que les golpea su ego, ¿no? Que llegue un maestro mejor que tú, en vez de alegrarse, se llenan de celos. El contexto que cita Pablo es el texto de Isaías 49:6, y dice así: Vayomer Nahel miyoteja li eve lehasim es shiptei Jacob u mitzulei Israel lehasit un tetija le orgo in liot yeshuati asket haaretz. Y eso fue el análisis que no pudimos hacer la semana pasada. Pero en este texto lo traducimos de esta manera, dice: y dijo, es poco que sirvas para afirmar el regreso de Jacob, y cuides en Israel a los que vuelven. Te di por luz a los pueblos y seas mi liberación hasta el fin de la tierra. Sin embargo, aquí, para el texto que tenemos en el libro de Hechos, solamente citan la parte: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Y vemos como aquí ya concordaría, si ellos insertan la palabra gentil donde no va, y solamente se inserta esta parte donde hace realce a los gentiles. Pero Pablo no tenía eso en la mente, él tenía todo el contexto del mensaje de Isaías. Y lo primero que dice este texto completo es que lo primero que Elohim le pedía a Isaías en su tiempo era que reuniera al pueblo de Jacob. Ya se llamaban Israel, pero debido a su condición era como haber retrocedido. Si Jacob fue el hombre aquel que nosotros sabemos que se convirtió en Israel, pero obviamente antes de adquirir toda esa espiritualidad tan grandiosa que él logró, se llamaba Jacob. Cuando la logra y se apega a Dios de una manera tan especial como no lo logró Abraham, como no lo logró Isaac, se convierte en Israel. Y en el contexto de Isaías, el pueblo de Israel ya había abandonado su identidad de estar adheridos a Elohim, de tener la misma esencia, y prefirieron retroceder y perder sus cualidades, ¿no? Abandonar sus cualidades espirituales. Y dice, bueno, tienes que reunir a Jacob, a ellos que no tienen esa espiritualidad. Y una vez que recuperen su identidad como Israel, tú tienes que buscar que permanezcan de haber regresado. Por eso aparece la palabra shiptei, que viene de ship, de volver, de regresar. Aparece la palabra Jacob, aparece una palabra que es la raíz de Nazaret, Netzer, que es proteger, que es cuidar. Y dice, tú vas a cuidar de Israel, tú lo tienes que preservar, ya habiendo vuelto. Esa era la misión de Isaías. Y Pablo encuentra lo mismo en su vida. Él tenía que ir a los pueblos, entre las naciones, a buscar a los que eran Jacob, a los que habían perdido su identidad israelita, y regresarlos a su origen. Y no solamente eso, sino que buscar que con su enseñanza, con su ejemplo de vida, pudieran ellos permanecer. Y después añade en el contexto, dice, pero eso es poco, eso es algo ligero para mí. Yo te di para luz a los pueblos. Y para nosotros en la doctrina cristiana se hace mucho énfasis solamente en los pueblos, en las naciones. Porque a veces sienten que el hecho de afirmar el énfasis en Israel es como si se sintieran descalificados, pero la verdad es que no. Todo el plan tiene que ver con todo. O sea, el plan tiene que ver con los que son Jacob, que pierden su identidad espiritual, cuando vuelven a Israel permanecen, pero también los que nunca han tenido la oportunidad de ser del pueblo, para ellos también es la luz. Pero no sin antes ir primero a buscar a los de Israel. Por eso Yeshua enseñamos, ¿no? Pero el camino de gentiles no vayáis, sino antes ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo primero. Y tampoco dijo está prohibido ir con las naciones, no dijo eso, pero lo primero era restaurar al pueblo ejemplar. Y es lo que va a definir la vida de Saúl. Por eso vemos que cuando sale de aquí y va a otra ciudad, me parece que es Iconio, él vuelve a entrar a una sinagoga, pero le ponen en sus labios, le ponen textos o palabras como que de aquí en adelante, como ustedes rechazan el mensaje, yo me voy a los gentiles. Pero si se fue a los gentiles, ¿por qué sigue entrando en la sinagoga donde ahí no se reúnen los gentiles? Porque ya las tendencias doctrinales ya lo encaminan hacia una ideología que no se podría respaldar con el contexto de las palabras, y menos con lo que él cita.
Y a veces presentando ciertas fracciones del texto, así es fácil amoldar la palabra a una ideología, a una cierta teología, doctrina. Pero si nosotros hacemos el esfuerzo por respetar, indagar más en su pensamiento, vamos a encontrar algo diferente. En este caso encontramos que insertan la palabra gentil donde no tendría que ir. No tiene caso. Y otros traductores no lo hacen. Aquí sí lo hacen. Y todo el énfasis lo dan a los gentiles, mientras que Saúl, cuando seguimos el texto cuidadosamente, él sigue entrando, sigue primero yendo a los judíos, sigue primero yendo a la sinagoga, y conforme los gentiles, los que no tienen nada que ver con Israel, también se interesan, también se les invita, también se les abre la puerta, y también la ruach de Elohim se extiende para ellos, cuando hacen cuando abandonan sus prácticas de manera sincera. Porque él decía, esa es la garantía, ese es el sello de que Elohim los está recibiendo, que la ruach la tienen ustedes y les fue manifestada, aunque no se convirtieron al judaísmo. Y eso es lo grandioso de la vida de Pablo, que nunca desatendió la misión tan importante y se identificó con Isaías, haciendo lo mismo, que se le encomendó lo mismo, ir y buscar a los de Jacob, a los que pierden su identidad. Ya que vuelven a su identidad, los preserva, busca que no se vuelvan a ir. Pero eso para Elohim es poco, encargarle a un hombre con este poder, con este ánimo, con este amor a la palabra, al concepto de Elohim, sino que alcanza todavía para más. Muchas personas dicen, es que nosotros somos misioneros, pero dicen, Israel no es salvo, se tiene que hacer cristiano como yo para que ellos se salven. Porque los judíos están perdidos, los judíos son malditos porque mataron al Mesías. Para que un judío se salve tiene que ser cristiano como yo, cosa que nunca vimos en este primer discurso de Pablo completo. Nunca habla de cosas como esas, que son malditos, que se tienen que convertir en cristianos para ser salvos. Aquí el contexto de la palabra salvación es libertad, no es salvación de irse al cielo. Por eso aparece la palabra en ese texto de Isaías 49:6, aparece el término Yeshua aquí, que es libertad, mi libertad. El hecho de que pongan la I al final es apropiarse de la libertad. Y el que está hablando es Elohim, dice, mi libertad tú la vas a llevar a las naciones. Y sabemos que así, en base a esa raíz, de esa palabra, es que se forma el nombre de Yeshua, de Jesús. Porque él también es libertad. Pero es libertad precisamente eso, de la inclinación al mal, de que ya no somos esclavos y que ya no estamos actuando día tras día en conformidad a nuestros impulsos. Si Obed expone mejor la palabra que yo, no me voy a enojar, voy a agradecer, porque tomó su tiempo para descubrir algo que yo no pude. Pero no me voy a llenar de celos y estoy eliminando ya la inclinación al mal. Y para muchas otras situaciones lo podemos hacer así, y no actuar como estos judíos que dicen que ellos están acaparando la atención. Si es de provecho para nuestro pueblo, que mejor, pero no, tenemos que ser nosotros los que hagamos la obra. Y por eso hicimos esto, de invitar a los hermanos, para no estar en esa posición de yo acaparo el conocimiento y nada más yo sé, si ustedes vienen a aprender de mí, ustedes no tienen nada que enseñar, no, eso es negativo. Eso es parte de la inclinación maligna del hombre que no ha querido combatir. El hecho de abrirse a la enseñanza, y obviamente, como dijimos, exigir que se fundamente y todo eso es sano. Todo eso nos construye a todos. Porque también si viene una persona a darnos un montón de cosas erradas, pues lo vamos a respetar, o sea, es respetable, pero no significa que lo vamos a aceptar y lo vamos a incluir a nuestra vida. Y ese es el contexto que yo alcanzo a ver dentro de este capítulo 13, que es lo que a mí me arroja para darle, como yo le encuentro sentido, analizando los textos en hebreo. Ya teniendo también como antecedentes, todos hemos leído las cartas de Pablo alguna vez, y podemos rescatar esto, que la misión es primordialmente para Israel, pero que también a las naciones hay una porción para ellos, también hay bendición, también está la rúa para ellos, pero no es así nada más porque sí. Y él no estaba defendiendo una religión. Aquí tampoco nunca les habló que Jesús era un semidios. Le dijo que él murió, que era descendiente de David. Él claramente pudo haber dicho porque él es Dios, hecho carne, y él no aplica esos términos no son de Pablo, ni los usa para exponer quién era el Mesías. Tampoco les habla de ninguna Trinidad.
y cosas así, eso no existía en este tiempo. Y a veces afirman que todo eso es cristiano, que es de los apóstoles enseñaron la Trinidad, y eso no es verdad. De hecho, la palabra Trinidad nunca aparece en la Biblia, es un concepto teológico cristiano. Pero no, así que aparece que yo pueda leer aquí Trinidad, no lo vamos a encontrar. Y yo creo que con esto termino la exposición. Estos eran los puntos que me faltaban y así terminaré yo.